Él miró su etiqueta con el nombre, luego a sus zapatos gastados y sonrió con desdén. Para Harrison Sterling, la camarera parada frente a él no era una persona. Ella era un accesorio en su obra de riqueza y dominio. Él pensó que al cambiar a un dialecto aristocrático y oscuro de francés, podría despojarla de su dignidad frente a su cita. Él pensó que era la persona más inteligente en la habitación. Él estaba equivocado. Él no sabía que la mujer sosteniendo su menú no era solo una camarera, y las pocas palabras que ella estaba a punto de hablar no solo silenciarían la mesa, sino que desmantelarían su vida entera. Esta es la historia de cómo la arrogancia encontró su igual. El aire dentro de l'Oronii, el bistro francés más ostentoso de Manhattan, olía a aceite de trufa, perfume caro y dinero antiguo. Para Sarah Bennett, sin embargo, olía principalmente a agotamiento. Sarah ajustó la cintura de sus pantalones negros, que eran una talla demasiado grandes y sostenidos por un imperdible escondido debajo de su delantal blanco impecable. Eran las 8:15 p.m., un viernes. La hora punta de la cena estaba alcanzando su pico. Una cacofonía de cristal tintineante y el rugido bajo y sordo de conversaciones que costaban más por minuto de lo que Sarah ganaba en una semana. La mesa 4 necesita agua. La mesa 7 quiere devolver la lubina porque se ve triste. Muévete, Bennett, muévete. El silbido vino de Charles Henderson, el gerente de sala. Henderson era un hombre que creía que sudar era señal de incompetencia. Él estaba actualmente flotando cerca del puesto de anfitrión, limpiando una mancha imaginaria de un menú encuadernado en cuero. En ello, Charles, dijo Sarah, manteniendo su cabeza baja. Ella agarró una jarra de agua helada, ignorando el dolor punzante agudo en su arco izquierdo. Ella había estado de pie por 9 horas. Sus zapatos antideslizantes genéricos comprados en una tienda de descuento en Queens se estaban desintegrando. Sarah Bennett tenía 26 años. Para los clientes de l'Oronii, ella era una silueta en blanco y negro. Ella era la mano que rellenaba el vino, la voz que recitaba los especiales y el objeto que absorbía sus quejas. Ellos no veían las ojeras que ella cuidadosamente ocultaba con corrector de farmacia. Ellos ciertamente no sabían que 3 años atrás, Sarah había sido una candidata doctoral en lingüística comparada en la Sorbonne en París. Una de las mentes más brillantes en su cohorte antes de que llegara la llamada telefónica. El accidente, el derrame cerebral de su padre, las facturas médicas que se tragaron sus ahorros como un sumidero. Ella había dejado París de la noche a la mañana. Ella cambió la biblioteca por la bandeja, la sala de conferencias por el ruidoso comedor. Ella hizo lo que tenía que hacer para mantener a su padre en el centro de atención en el norte del estado. Sarah Henderson chasqueó de nuevo. VIPs entrando en mesa 1. Mejor vista. No estropees esto. Sarah miró hacia las pesadas puertas de roble. El anfitrión, un adolescente tembloroso llamado Kevin, se inclinaba silenciosamente mientras una pareja entraba. El hombre entró primero, lo que le dijo a Sarah todo lo que necesitaba saber. Él era alto, vistiendo un traje hecho a medida azul marino que le quedaba un poco demasiado apretado en los hombros, como para enfatizar su rutina de gimnasio. Él tenía el tipo de cara que era atractivo en una revista, pero cruel en movimiento, ojos de mandíbula afilada que escaneaban la habitación para ver quién lo estaba observando. Este era Harrison Sterling. Sarah reconoció el nombre de los recibos de la tarjeta de crédito. Harrison era un gerente de fondos de cobertura que había sido noticia recientemente, no por sus retornos, sino por sus adquisiciones agresivas y hostiles. Él era dinero nuevo,
intentando desesperadamente parecer dinero antiguo. Detrás de él venía una mujer que parecía querer estar en cualquier otro lugar. Ella era impresionante, vistiendo un vestido rojo oscuro, pero su postura estaba cerrada, sus brazos cruzados defensivamente. Esta era Jessica, aunque Sarah aún no sabía su nombre. Jessica parecía nerviosa. Por aquí, señor Sue Sterling. Kevin chilló. Harrison no reconoció al chico. Él caminó con paso firme hacia la mesa 1, el lugar principal junto a la ventana del suelo al techo, con vistas a las luces de la ciudad. Él se sentó, extendiendo sus piernas ampliamente, reclamando el espacio. Sarah tomó una respiración profunda. Ella alisó su delantal. Solo supera el turno, se dijo a sí misma. El alquiler vence el martes. Papá necesita su terapia física. Ella caminó hacia la mesa, su rostro compuesto en la máscara de agradable servidumbre que usaba como armadura. Buenas noches, dijo Sarah, su voz suave y profesional. Bienvenidos a Loroni. Mi nombre es Sarah y los atenderé esta noche. Harrison no levantó la vista. Él estaba ocupado inspeccionando los cubiertos, volteando un tenedor a la luz para buscar manchas. Agua con gas, dijo Harrison al tenedor. Y trae la carta de vinos, la carta de reserva, no la que le das a los turistas. Por supuesto, señor, dijo Sarah. Ella miró a la mujer. Y para usted, señorita. Jessica ofreció una pequeña sonrisa de disculpa. Solo agua sin gas, por favor. Gracias. Harrison finalmente levantó la vista. Sus ojos se posaron en Sarah. Él no miró su cara. Él miró sus zapatos baratos, luego a sus manos, que estaban rojas de manipular platos calientes. Una mueca de desprecio curvó su labio. Él había identificado su estatus en la jerarquía de su mundo cero. Espera, dijo Harrison, justo cuando Sarah se dio la vuelta para irse. Sí, señor. Asegúrate de que el vaso esté realmente limpio esta vez, dijo él lo suficientemente alto para que la mesa vecina escuchara. La última vez que estuve aquí, la cristalería estaba empañada. Es difícil conseguir buena ayuda estos días, ¿no es así? Sarah sintió un rubor de calor subir por su cuello, pero forzó su expresión a permanecer en blanco. Inspeccionaré personalmente los vasos, señor. ¿Usted hace eso? Él la despidió con un movimiento de su mano, como espantando una mosca. Mientras ella se alejaba, ella lo escuchó reír, un sonido seco y ladrador. Él se inclinó hacia Jessica. Tienes que ser firme con ellos, Jess. De lo contrario, te pisotean. Es una dinámica de poder. Tú no entenderías. Sarah llegó a la estación de servicio, sus manos temblaban ligeramente. Ella agarró el mostrador. Él es una pesadilla. Susurró Tonya, la camarera, mientras pulía un vaso. Él dio el 5% de propina la última vez y trató de conseguir que el aparcacoches fuera despedido porque estaba lloviendo. «Puedo con él», dijo Sarah, aunque un nudo de pavor se apretaba en su estómago. Ella había lidiado con clientes groseros antes, pero había algo en Harrison Sterling, un brillo depredador en sus ojos que sugería que estaba aburrido. Y a hombres como Harrison Sterling, cuando aburridos, les gustaba jugar juegos con personas que consideraban debajo de ellos. 20 minutos después, la atmósfera en la mesa 1 había cambiado de tensa a sofocante. Sarah se acercó con los aperitivos. Ella equilibró la pesada bandeja en un hombro, su postura perfecta a pesar del dolor en su columna. Ella colocó el foie gras Otto frente a Harrison y la ensalada leonire frente a Jessica. «Disfruten», ella murmuró, girándose para rellenar sus copas de vino. Ella había traído un Chat Margaux 2015, una botella que costaba más que el cuidado mensual de su padre. Harrison levantó una mano, deteniéndola de verter. Él agitó el vino ya en su copa,
olfateándolo ostentosamente. «Está Sickhead», él anunció. Sarah hizo una pausa. Ella conocía el vino. Ella misma había olido el corcho cuando lo abrió en la estación. Estaba impecable. El vino estaba perfecto. «Me disculpo, señor», dijo Sarah suavemente. «Lo abrí yo misma hace solo unos momentos. Quizás necesita un momento para respirar». Harrison golpeó su mano sobre la mesa. Los cubiertos tintinearon. El restaurante se quedó en silencio por un latido. Jessica se encogió. «¿Estás discutiendo conmigo?», preguntó Harrison, su voz elevando una octava. Dije, «Está Sickhead. ¿Sabes quién soy? ¿Sabes cuánto vino compro? No necesito una camarera con «¿Qué es eso?», un acento de Queens diciéndome sobre Burdeos. Él no solo se estaba quejando, él estaba actuando. Él estaba intentando afirmar dominio frente a Jessica, intentando parecer un conocedor al menospreciar al personal. «Traeré al sommelier inmediatamente, señor», dijo Sarah, su voz tensa. «No». Harrison sonrió, una expresión cruel y delgada. «No molestes al sommelier. Él está ocupado con mesas importantes. Puedes llevarte esto y traerme el menú de nuevo. He perdido mi apetito por el foie gras, se ve gomoso». Sarah tomó el plato, ella tomó el vino, ella caminó de regreso a la cocina, su cara ardiendo. Se aclara la garganta. En la cocina, el chef, un hombre grande llamado Henry, quien realmente era francés, sumergió una cuchara en la salsa de vuelta. Gomoso. Este hombre es un imbécil. La textura es perfecta. Él está montando un espectáculo, Sarah dijo, apoyándose contra el mostrador de acero inoxidable. Él quiere una reacción. «No le des una», advirtió Henry. «Henderson está mirando. Si Sterling hace una escena, Henderson te despedirá para salvar las apariencias. Todos lo sabemos». Sarah asintió. Ella no podía perder este trabajo. Ella necesitaba las propinas de esta noche. Ella regresó a la mesa con los menús. Harrison estaba recostado, luciendo satisfecho consigo mismo. Jessica parecía miserable. «Lo siento por él». Se aclara la garganta. Jessica gesticuló en silencio a Sarah cuando Harrison miró hacia otro lado para revisar su reloj. Sarah dio un pequeño asentimiento de reconocimiento. «Entonces», dijo Harrison, abriendo el menú sin mirarlo. Él miró directamente a Sarah. «Me apetece algo auténtico esta noche, pero leer esta descripción en inglés es tan aburrido. Le falta el alma al plato». Sonrió con suficiencia. «Dime, ¿hablas francés? Este es un restaurante francés, ¿no es así?» «Conozco los elementos del menú, señor», dijo Sarah. «Los elementos del menú», se burló. «Bonjour, baguette, pipí. Eso es más o menos el alcance para alguien como tú, supongo». Sarah mordió el interior de su mejilla. «Puedo ayudarle con cualquier pregunta que tenga, señor». «Lo dudo». Harrison rió. Él miró a Jessica. «Mira esto, nena. Siempre puedes saber la calidad de un establecimiento por la educación del personal». Él se giró de nuevo hacia Sarah, sus ojos brillando con malicia. Él tomó un aliento y cambió de idiomas. Pero él no solo habló francés. Él habló una versión rápida, demasiado frita y arcaica de francés, salpicada con argot, que probablemente recogió de un semestre en el extranjero o un tutor pretencioso. Él estaba intentando ser difícil a propósito. Harrison sonrió con desdén, su acento grueso y exagerado pesado en lo gutural. Traducción: «Escúchame, mi pequeña. Quiero que le digas al chef, quiero el pato, pero solo si la piel está crujiente como cristal, y tráeme otro vino, algo que no sepa a vinagre. ¿Entiendes? ¿O estoy hablando demasiado rápido para tu pequeño cerebro?» Él se recostó, cruzando sus brazos,
una sonrisa de suficiencia pegada en su cara. Él esperó la mirada en blanco. Él esperó que ella tartamudeara para decir, «Lo siento, no entiendo», para que él pudiera poner los ojos en blanco y exigir un gerente que hablara el lenguaje de la civilización. Jessica miró su regazo, humillada en nombre de Sarah. «Harrison, para. Solo pide en inglés. No, no». Harrison rió entre dientes, manteniendo sus ojos en Sarah. «Es estándar. Si ella trabaja aquí, debería saberlo. Mírala, ella está completamente perdida. Es patético, realmente. Probablemente preguntándose si pedí ketchup». Sarah se quedó perfectamente quieta. Los sonidos del restaurante se desvanecieron. Ella miró a Harrison Sterling, un hombre que pensaba que el dinero compraba inteligencia, que pensaba que un traje compraba clase. Ella recordó las salas de conferencias de la Saón. Ella recordó su tesis sobre la evolución de los dialectos aristocráticos en la Francia del siglo XVIII. Ella recordó las largas noches debatiendo filosofía y cafés en el barrio latino, con profesores que habían olvidado más sobre el lenguaje de lo que Harrison jamás sabría. Ella miró su cara de suficiencia. El agotamiento en sus pies pareció desvanecerse, reemplazado por una claridad fría y aguda. Él quería un espectáculo. Ella le daría uno. Ella no buscó su blog de notas. Ella no llamó a Henderson. Ella simplemente juntó sus manos frente a su delantal, inclinó su cabeza ligeramente y lo miró fijamente a los ojos. El silencio en la mesa se estiró por 3 segundos. La sonrisa de Harrison comenzó a flaquear solo ligeramente. Él esperaba confusión. Se aclara la garganta. Él no esperaba la calma helada que se posó sobre el rostro de la camarera. Entonces Sarah abrió su boca. Sarah no parpadeó. Ella no tartamudeó. Ella ajustó su postura, cambiando su peso para que se mantuviera erguida, cerniéndose ligeramente sobre el multimillonario sentado. Cuando ella habló, el tono de su voz cambió completamente. Atrás quedó el monótono sumiso y plano de la camarera americana. En su lugar estaba el timbre rico y resonante de una mujer que había pasado 5 años defendiendo dissertations en los sagrados pasillos de la Sorbonne. Ella le respondió en francés, pero no era solo francés. Era un exquisito dialecto parisino fluido y alto, enunciado con una precisión que hizo que el intento de Harrison sonara como un niño pequeño golpeando un piano. «Monsieur», ella comenzó su voz llevando suavemente sobre el zumbido bajo del comedor. «Trans General. Señor, si desea usar el imperfecto de subjuntivo para impresionarme, le sugiero que revise sus conjugaciones. Su petición para el pato está anotada, aunque comparar su piel con cristal es una metáfora algo torpe, generalmente reservada para la mala poesía del siglo XIX. Harrison se congeló. El tenedor que él sostenía flotaba a medio camino de su boca. Su boca colgaba ligeramente abierta. Él entendió quizás la mitad de lo que ella dijo, pero el tono, el innegable peso aplastante de la superioridad intelectual, era universal. Sarah no había terminado. Ella volvió su mirada a la copa de vino que él había rechazado, su expresión cambiando a una de educada piedad académica. «¿Cuánto va?», ella continuó, ralentizando ligeramente como si hablara con un niño lento. Traducción de muestra. En cuanto al vino, no es vinagre. Es un Chat Margaux 2015. La acidez que detecta es la forma de taninos jóvenes que requieren un palé educado para ser apreciados. Si eso es demasiado complejo para usted, estaría encantada de traerle un merlo dulce, algo más simple, para que coincida con sus gustos. El silencio que siguió fue absoluto. Era un silencio físico pesado. En la mesa de al lado, un caballero de cabello plateado bajó su periódico.
El ayudante de camarero se congeló con un cuadro de agua. Incluso Henderson, el gerente, dejó de pulir sus menús a 20 pies de distancia, sintiendo una perturbación en el campo de fuerza del comedor. El rostro de Harrison Sterling se puso de un tono violento de carmesí. Él parecía como si hubiera sido abofeteado. Su cerebro se desordenó para procesar la inversión. El guión se había volteado. Él era el maestro. Ella era la sirvienta. Pero en el lapso de 30 segundos, usando la misma arma con la que él había intentado golpearla con el lenguaje, ella lo había desnudado. Él abrió su boca para replicar, para gritar, para despedirla, pero él no pudo encontrar las palabras en francés. Y volver al inglés ahora sería una admisión de derrota. Él había comenzado este juego. Él no podía de repente voltear el tablero solo porque estaba perdiendo. Entonces un sonido rompió la tensión, una risita corta y aguda. Vino de Jessica. Ella se tapó la boca con una mano inmediatamente, sus ojos abriéndose de horror ante su propia reacción. Pero el daño estaba hecho. Ella miró a Harrison, luego a Sarah, y por primera vez en toda la noche, sus ojos estaban vivos. Ella ya no estaba mirando a una camarera. Ella estaba mirando a una heroína. Joe Harrison farfulló. Tú. Sarah ofreció una sonrisa que no llegó a sus ojos, una sonrisa que era aterradoramente educada. Ella volvió al inglés sin esfuerzo. Pondré el pato para usted, señor, y traeré el merlo. Creo que le resultará mucho más fácil de tragar. Ella dio un pequeño asentimiento distintivo a Jessica. Mademoiselle. Con un giro que fue tan agudo como un giro militar, Sarah se alejó de la mesa. Ella no se apresuró. Ella caminó con la cabeza en alto, la bandeja metida bajo su brazo, dejando a Harrison Sterling ahogándose en su propia vergüenza, mientras el fantasma de su francés perfecto permanecía en el aire como humo. Al llegar a la seguridad del pasillo de servicio, la adrenalina que la había mantenido erguida desapareció de repente. Sus rodillas flaquearon. Ella agarró el borde del mostrador de granito en la estación de servicio, su aliento saliendo en jadeos cortos y entrecortados. Sus manos temblaban tan fuerte que las copas de vino vacías en su bandeja tintinearon unas contra otras. ¿Qué he hecho? Se aclara la garganta. El pensamiento se estrelló en su mente. Acabo de insultar a un VP. Acabo de humillar a un hombre que podría comprar este edificio. Voy a ser despedida. Voy a perder el apartamento. La medicación de papá. La realidad de su precariedad financiera volvió más fría y dura que antes. El orgullo no pagaba las facturas. La conjugación superior no cubría el copago para la terapia física. Bennett. La voz era un gruñido bajo. Era Charles Henderson. Sarah apretó sus ojos por un segundo, luego se dio la vuelta. Henderson estaba allí de pie, su rostro pálido, sus ojos moviéndose hacia la mesa 1, donde Harrison estaba actualmente escribiendo agresivamente en su teléfono. ¿Qué? Henderson siseó, inclinándose cerca para que el otro personal no escuchara. ¿Le dijiste a él? Él ordenó en francés. Charles, dijo Sarah, su voz temblando ligeramente. Yo respondí en francés. No hablo francés, Bennett, pero conozco el tono de un insulto cuando lo oigo. Ese hombre vale 400 millones de dólares. Él trae clientes aquí 3 veces a la semana. Henderson pasó una mano por su cabello ralo. ¿Lo maldijiste? No, dijo Sarah. Corregí su gramática y le dije que el vino era demasiado complejo para él. Henderson la miró fijamente por un segundo. Un destello de admiración cruzó su rostro. Él también odiaba a Harrison, pero fue rápidamente extinguido por el miedo. «Tienes un deseo de muerte», susurró Henderson. «Quédate atrás. No vayas a esa mesa de nuevo. Envía a Kevin.
Si Sterling exige verme, estás acabada. Entiendes que no puedo salvarte si él decide hacer de esto una guerra. Entiendo, susurró Sara. Ve a la cocina de preparación, pule los cubiertos, mantente fuera de la vista. Sara asintió y se retiró a través de las puertas batientes hacia el clamor de la cocina principal. El calor la golpeó como un golpe físico. Sartenes estaban sellando. Chefs estaban gritando órdenes. Vapor se elevaba en densas nubes. Era caos, pero era caos honesto. Ella encontró una esquina cerca del fregadero, agarró una cesta de tenedores y un paño de pulido. Mientras fregaba las manchas de agua del metal, su mente volvió 3 años atrás a una vida que sentía que pertenecía a una persona completamente diferente. Para entender por qué, Sarah Bennett, una lingüista genio, estaba puliendo tenedores en un sótano en Manhattan, uno tenía que entender la caída. Hace 3 años, Sarah estaba sentada en un café en el sexto arrondissement de París. La mesa estaba cubierta de libros. Charsky de Rida Fukuro. Ella tenía 23 años con una beca completa. La querida del Departamento de Lingüística. Ella tenía un futuro que brillaba con reflejos como oro. Había conversaciones sobre un puesto con permanencia en Ginebra o quizás una beca de investigación en Tokio. Ella hablaba 4 idiomas con fluidez y podía leer 3 muertos. Ella estaba feliz. Ella estaba segura. Entonces el teléfono sonó. Era su vecina de vuelta a casa en Ohio, la señora Gable. Sarah, cariño, es tu papá. Necesitas volver a casa. Es malo. Su padre, Thomas Bennett, era un carpintero. Un hombre fuerte y tranquilo que había criado a Sarah solo después de que su madre murió, cuando ella tenía 6 años. Él había trabajado turnos dobles lijando suelos y construyendo armarios para pagar su título universitario. Él nunca había entendido su obsesión con los idiomas. Él era un hombre de pocas palabras él mismo, pero la había mirado con un orgullo tan feroz y radiante cuando ella entró en la Sorbonne. Mi niña, él les decía a sus compañeros de bebida en el bar local, va a ser doctora. No del tipo que pone inyecciones, del tipo que sabe cosas. El derrame cerebral había sido masivo. Sucedió en un lugar de trabajo. Él se había caído de una escalera. Cuando Sarah llegó al hospital en Ohio, aún llevando su maleta con la etiqueta de equipaje de París, el médico había sido franco. Thomas sobrevivió, pero el daño fue extenso. Él estaba paralizado de su lado derecho. Él tenía afasia, la ironía más culest. El hombre que había trabajado para que su hija pudiera dominar el lenguaje había perdido su propia habilidad para hablar. Y entonces vinieron las facturas. Thomas había dejado que su seguro caducara para ayudar a pagar el vuelo de Sarah a Francia el año anterior. La caída de la escalera fue considerada negligente por la empresa para la que estaba contratando. Ellos negaron responsabilidad. El sistema de atención médica americano no se preocupaba por el doctorado de Sarah. No se preocupaba por su potencial. Se preocupaba por los $40,000 necesarios para la cirugía inicial, los $3,000 al mes para el centro de rehabilitación, el costo de los medicamentos. Sarah tomó la decisión en un latido. No había otra opción. Ella no podía dejarlo en una instalación estatal donde las enfermeras estaban sobrecargadas de trabajo y las sábanas eran delgadas. Él era su papá. Ella se retiró de la Sorbonne. Se aclara la garganta. Ella vendió sus libros. Ella lo trasladó a una instalación especializada en el norte del estado de Nueva York, donde la atención era buena, pero el precio era astronómico. Ella se mudó a la ciudad para encontrar trabajo. La academia no pagaba dinero rápido. Servir mesas en restaurantes de alta gama, sí. Si te apurabas, si trabajabas turnos dobles, si tolerabas el abuso de los ricos, podías ganar $6,000 al mes.
Cada centavo iba al fondo para papá. Ella vivía en un apartamento del tamaño de un armario en Queens, con 2 compañeras de piso. Ella comía ramen. Ella caminó para ahorrar feria del metro. Ella dejó de leer porque le dolía demasiado recordar lo que había perdido. Y esta noche Harrison Sterling la había mirado y visto un cero. Él había visto una campesina. Sarah fregó un tenedor tan fuerte que su nudillo se puso blanco. La ira era una piedra fría en su pecho. No era solo sobre el insulto, era sobre la injusticia. Harrison Sterling probablemente nunca había trabajado un día físico en su vida. Él movía dinero en una pantalla. Él destruyó empresas por deporte. Y él tuvo la audacia de juzgarla. Sarah, una voz suave, rompió su reverie. Era Kevin, el ayudante de camarero adolescente. Él parecía aterrorizado. ¿Qué es, Kevin? Sarah preguntó, sin levantar la vista. ¿Mesa 1? Kevin chilló. El tipo, el señor Sterling. Él está pidiendo al gerente, y él está pidiendo por ti. Él dice que tú robaste su tarjeta de crédito. Sarah dejó caer el tenedor. Cayó ruidosamente sobre la mesa de acero inoxidable. ¿El qué? Él está gritando. Kevin dijo, sus ojos abiertos. Él dice que dejó su tarjeta negra en la mesa cuando fue al baño y ahora se ha ido. Él dice que tú eres la única que estuvo cerca de la mesa. Él está llamando a la policía. Sarah. Sarah sintió que la sangre se le iba de la cara. Era una mentira. Una mentira viciosa, insignificante, calculada. Harrison sabía que no podía conseguir que la despidieran por corregir su francés. Eso lo haría parecer débil. Pero robo era un final de carrera. El robo era un expediente criminal. El robo significaría perder su trabajo, y si ella perdía su trabajo, su padre sería desalojado del hogar de cuidado dentro de 30 días. Harrison ya no solo estaba intentando humillarla, él estaba intentando destruirla. ¿Dónde está Henderson? Sarah preguntó, desatando su delantal. Él está ahí fuera. Él está intentando calmarlo. Pero Sterling está gritando. Él está armando un gran escándalo. Todo el mundo lo está filmando. Sarah cerró sus ojos. Ella tomó una respiración profunda. Ella pensó en la cara de su padre, la forma en que la miraba cuando no podía encontrar las palabras. Él le enseñó a ser fuerte. Él le enseñó que la verdad era lo único que importaba. Ella no podía esconderse en la cocina. Si ella se escondía, parecía culpable. Ok, dijo Sarah. Su voz era sorprendentemente firme. Ella alisó su cabello. Ella enderezó su blusa. Ella recogió su delantal y lo volvió a atar más fuerte esta vez. Era armadura de batalla. Estoy saliendo de... ella dijo. Ella empujó a través de las puertas batientes, dejando el vapor y el ruido de la cocina atrás, y volvió a entrar en el aire fresco y traicionero del comedor. La escena era peor de lo que ella imaginaba. Harrison Sterling estaba de pie en medio del restaurante, su rostro retorcido en una actuación de justa indignación. Él estaba señalando con un dedo a Henderson, quien parecía que estaba a punto de desmayarse. Jessica estaba sentada en la mesa, su cabeza entre sus manos, luciendo mortificada. «Quiero que la arresten», Harrison bramó, su voz resonando en el techo abovedado. «Dejo mi tarjeta en la mesa por 2 minutos, y la ayuda decide darse un bonus. Este lugar es una guarida de ladrones. Haré que cierren este lugar». Él vio a Sarah saliendo de la cocina. Una sonrisa de depredador cruzó su rostro. Él señaló con un dedo manicurado directamente a su corazón. «Ahí está», Harrison gritó. «La ladrona, búscala. Ella probablemente lo tiene en su bolsillo ahora mismo». Cada ojo en el restaurante se volvió hacia Sarah. Los clientes adinerados, los turistas, el personal.
Teléfonos estaban levantados grabando el espectáculo. Sarah caminó hacia adelante. Ella no miró los teléfonos. Ella no miró a Henderson. Ella miró directamente a Harrison. Ella se detuvo a 5 pies de él. No tomé su tarjeta, señor Sterling, dijo Sarah con calma. Y usted lo sabe. Oh, lo sé. Harrison rió, un sonido áspero y feo. Eres una camarera. Estás desesperada. Vi tus zapatos. Vi la forma en que miraste mi reloj. Ustedes, gente, son todos iguales. ¿Crees que el mundo te debe algo porque fracasaste en la vida? Él dio un paso más cerca, invadiendo su espacio personal. Vacía tus bolsillos ahora o llamo a la policía de Nueva York y te harán un registro corporal en la parte trasera de un coche patrulla. Tu elección, cariño. La habitación estaba mortalmente silenciosa. Este era el precipicio. Si ella vaciaba sus bolsillos, se sometía a su poder. Si ella se negaba, la policía vendría. Se aclara la garganta. Pero Harrison había cometido un error. En su arrogancia, él había olvidado una variable crucial. Él había asumido que porque Sarah era una camarera, ella estaba sola. Él asumió que ella no tenía aliados. Él asumió que en esta habitación de riqueza y poder, Wani era la única voz que importaba. Él estaba equivocado. Desde la mesa de la esquina, mesa 4, la mesa tranquila en las sombras, una silla raspó ruidosamente contra el suelo. El caballero de cabello plateado que había estado leyendo el periódico se puso de pie. Él era un hombre mayor, quizás a sus 60 y tantos, vistiendo una chaqueta de tweed que parecía gastada, pero cara. Él había estado tomando una sola copa de coñac durante una hora, mirando, escuchando. Él caminó hacia el alboroto. Él no caminó con el fanfarroneo agresivo de Harrison. Él caminó con la autoridad lenta y aterradora de un hombre que poseía el suelo que pisaba. «Eso será suficiente, señor Sterling», dijo el hombre. Su voz era baja, growly, y llevaba un acento que era inconfundiblemente europeo. Harrison se dio la vuelta. «¿Quién diablos eres tú? Ocúpate de tus propios asuntos, abuelo. Esto es entre yo y la ladrona». El hombre mayor se detuvo. Él miró a Harrison con una expresión de profundo aburrimiento. Luego él miró a Sarah. Él le ofreció una ligera inclinación de cabeza. «Creo», dijo el hombre, volviéndose hacia Harrison, «que usted es quien está confundido. Y creo que si revisa el bolsillo interior de su chaqueta, el izquierdo que usted palmeó nerviosamente cuando se puso de pie para empezar esta charade, usted encontrará su tarjeta American Express». Harrison se congeló, su mano se crispó. Él luchó contra la urgencia de revisar el bolsillo. «Estás loco». Harrison sonrió con desdén. «No lo puse en mi bolsillo. Revísalo», el hombre mayor ordenó. No era una sugerencia, era una orden. Harrison dudó. La presión de la habitación estaba cambiando. Las cámaras ahora estaban apuntadas a él. Con un ceño fruncido, él metió su mano en su bolsillo interior izquierdo, puramente para demostrar que el viejo estaba equivocado. Su cara se relajó. Él sacó su mano lentamente. Entre sus dedos estaba la tarjeta de titanio negra. Un jadeo recorrió la habitación. «Ah», dijo el hombre mayor secamente, «un milagro. Parece que las leyes de la física se han suspendido a sí mismas para transportar la tarjeta de la mesa a su bolsillo. O quizás usted es un mentiroso que intenta destruir las vidas de mujeres trabajadoras por deporte». La cara de Harrison se puso morada. Yo debo haber. Fue un error». «No fue un error», dijo Sarah. Su voz era fría como el hielo. Fue una táctica. Harrison miró alrededor. La multitud estaba girando. Los clientes que habían estado mirando a Sarah con sospecha
Ahora estaban mirando a Harrison con asco. Este servicio es terrible. Harrison gritó, intentando recuperar el control. Me voy, Jessica. Vámonos. Él se giró para agarrar el brazo de Jessica. Jessica se puso de pie. Ella recogió su bolso de mano. Ella miró a Harrison. Luego ella miró a Sarah. No, dijo Jessica. Harrison se detuvo. ¿Qué? Dije. No, dijo Jessica, su voz temblando pero haciéndose más fuerte. No voy a ninguna parte contigo. Eres un monstruo, Harrison. Un monstruo pequeño, inseguro, patético. Ella se giró hacia Sarah. Lo siento mucho por todo. Jessica, sube al coche. Harrison gruñó, su máscara deslizándose completamente ahora. Él parecía peligroso. Ella no va contigo, dijo el caballero mayor, interponiéndose entre Harrison y Jessica. ¿Quieres pelear conmigo, viejo? Harrison dio un paso adelante, sus puños apretados. El hombre mayor sonrió. Era una sonrisa de lobo. Yo no peleo, dijo el hombre. Yo visero. Dime, señor Sterling, usted trabaja para Sterling Capital, ¿verdad? Sí, soy el CEO. ¿Qué le importa a usted? Yo soy Lucien Valmont, dijo el hombre suavemente. El color no solo se fue de la cara de Harrison, desapareció. Él parecía como si hubiera visto un fantasma. Valmont, Harrison susurró. Como en Valmont International, el mismo, dijo el hombre, somos el accionista mayoritario en el banco que suscribe el apalancamiento de sus fondos de cobertura. De hecho, creo que tenemos alrededor del 60% de su deuda. Harrison comenzó a temblar. Valmont International era un conglomerado europeo legendario. Ellos eran las ballenas que comían tiburones como Harrison para el desayuno. Lucía, señor Belmont. Harrison tartamudeó, su postura colapsando. Yo no sabía. Es un honor. Yo cállate, Lucien dijo. Él sacó un teléfono de su bolsillo. Voy a hacer una llamada a mi junta en Zúrich. Creo que es hora de que cobremos sus préstamos. Todos ellos, se aclara la garganta. Esta noche. No, Harrison jadeó. No, por favor, eso me arruinaría. Corrupto, no puede hacer eso por una disputa de cena. Puedo hacerlo porque no me gusta su carácter, dijo Lucien con calma. Y no confío mi dinero con hombres que carecen de carácter. Lucien se giró hacia Sarah. Mademoiselle, dijo Lucien, me disculpo por la molestia. Y podría añadir, su análisis del marco de la sombra fue impecable. Es de hecho la añada 2015 que requiere paciencia. Él se giró de nuevo hacia Harrison. Salga antes de que decida comprar su edificio y desalojarlo de su propia casa. Harrison miró alrededor. Él estaba solo, derrotado, públicamente castrado por un hombre con poder real. Él no dijo una palabra. Él se giró y huyó del restaurante, las pesadas puertas de roble amando detrás de él. El comedor estalló en aplausos, pero Sarah no escuchó los aplausos. Ella estaba mirando a Lucien Valmont. El nombre le sonó familiar, no por finanzas, sino por su, se aclara la garganta, pasado. Valmont, Valmont. De repente la memoria hizo clic. La Fundación Valmont, el mayor otorgante de becas lingüísticas en Europa. Lucien la miró, sus ojos brillando. Tú eres Sarah Bennett, ¿no es así? La que escribió la tesis sobre las derivas semánticas en la Francia posrevolucionaria. La boca de Sarah se abrió. Tú leíste mi tesis. La leí. Lucien sonrió. Querida mía, yo estaba en el comité que iba a otorgarte la beca de Ginebra antes de que desaparecieras. Te he estado buscando durante 3 años. Los aplausos en Loroni finalmente se desvanecieron, reemplazados por un zumbido eléctrico.
La energía en la habitación se había desplazado tectónicamente. Hace 5 minutos, Sarah Bennett era una camarera torpe acusada de robo. Ahora ella era la protagonista de un drama de la vida real que los clientes estarían contando en cócteles durante semanas. Pero Sarah no podía sentir el triunfo. Ella se sintió ladeda. La descarga de adrenalina le estaba dejando temblorosas sus manos, agarrando su delantal como si fuera lo único que la mantenía erguida. Charles Henderson, el gerente, quien había estado listo para arrojarla a los lobos hace unos momentos, de repente se materializó a su lado. Su cara era una máscara de obsequiosidad sudorosa y frenética. «Sarah, Dios mío, Sarah», Henderson susurró, su voz elevándose con los nervios. «Eso fue increíble. No tenía idea de que conocías al señor Valmont. ¿Por qué no me lo dijiste?» «Pudimos haber, quiero decir, yo habría tratado toda esta situación de manera diferente». Sarah lentamente giró su cabeza para mirarlo. Ella lo vio por lo que era una veleta girando en cualquier dirección que soplara el viento del poder. «Ibas a despedirme, Charles», dijo ella suavemente. «Ibas a dejar que la policía me llevara». «No, no, yo solo estaba desescalando». Henderson tartamudeó, limpiando su frente con un pañuelo de seda. «Era protocolo. Pero mira, tómate el resto de la noche libre. Pagado. De hecho, tómate la semana libre. Pagado. Te valoramos mucho aquí, Sarah». «Váyase, señor Henderson». Una voz profunda interrumpió. Lucien Val no se había vuelto a sentar. Él estaba de pie junto a la mesa 4, su presencia dominando el espacio. Él hizo un gesto hacia la silla vacía frente a él. «Señorita Bennett», dijo Lucien, su tono suave pero firme. «Por favor, siéntese. Ha estado de pie durante demasiado tiempo y tenemos mucho que discutir». «No puedo sentarme con un cliente», dijo Sarah automáticamente. Las reglas de la industria de servicio arraigadas en su cerebro. «Está contra la política». Lucien miró a Henderson. «Compro la deuda de este restaurante por la mañana junto con la del señor Sterling. Creo que puedo establecer la política». «Charles, trae a la señorita Bennett un vaso de agua y quizás una copa de la añada que ella tan expertamente defendió». Henderson se escabulló como un cangrejo asustado. Sarah miró la silla, luego a la cara de Luther Kindling forrada. Ella se desató su delantal. Se sintió como mudar una piel. Se aclara la garganta. Ella se sentó. Antes de que Lucien pudiera hablar, una sombra cayó sobre la mesa. Sarah se encogió, esperando que Harrison hubiera regresado, pero era Jessica. La mujer del vestido rojo parecía conmocionada. Su rímel estaba ligeramente corrido, pero ella parecía más humana, más real de lo que había estado cuando entró. Ella estaba agarrando su bolso con ambas manos. «Solo quería decir», Jessica comenzó su voz quebrándose. «Gracias, y lo siento. Debí haber dicho algo antes cuando él se burló de tu francés. Sabía que estaba mal, solo tenía miedo de él». Sarah miró a Jessica. Ella vio a una mujer atrapada en la órbita de un narcisista. Una mujer que acababa de encontrar su rampa de salida. «No tienes que disculparte», dijo Sarah. «Él es un acosador. Los acosadores asustan a todos». Jessica asintió, secándose una lágrima de su mejilla. Ella metió la mano en su bolso y sacó una pila de dinero en efectivo, lo que parecía $500. Ella lo colocó sobre la mesa, luego agarró una servilleta y garabateó un número en ella. «Esto no es una propina», dijo Jessica. «Esto es una disculpa, y ese es mi número personal. Mi padre es dueño de una galería en Chelsea. Necesitamos gente que entienda de arte e historia. Si alguna vez quieres un trabajo donde no tengas que servir a imbéciles como Harrison, llámame». «¿En serio?».
Jessica miró a Lucy y dio un pequeño y respetuoso asentimiento y salió del restaurante, su cabeza en alto. Ella tomó un taxi sola, dejando la SUV de lujo de Harrison Sterling vacía en la acera. Sarah miró fijamente la servilleta. El mundo estaba girando demasiado rápido. Una cosa rara, Lucien caviló, viendo a Jessica irse. El carácter a menudo se encuentra en los momentos más inesperados. Él volvió su atención completa a Sarah. La jovialidad desapareció de sus ojos, reemplazada por una inteligencia aguda y penetrante. Ahora, Sarah, hablemos de la Sorbonne. Se aclara la garganta. Sarah tomó un sorbo del agua que Henderson había colocado nerviosamente frente a ella. Eso fue hace mucho tiempo, señor Balmo. 3 años no es mucho tiempo, Lucien le corrigió. No para una mente como la tuya. ¿Sabes por qué recuerdo tu nombre? Sarah negó con la cabeza. Yo era solo una estudiante. Había cientos de nosotros. No. Lucien sonrió. Había cientos de estudiantes. Solo hubo una que escribió la arquitectura semántica del silencio. ¿Qué queda sin decir en los decretos posrevolucionarios? Lo leí. Admito que soy financiero de oficio, pero lingüista por pasión. Mi fundación financia el 40% de las becas de antropología lingüística en Europa. Su artículo desafió la narrativa establecida. Fue audaz. Fue brillante. Él se inclinó hacia adelante. Estábamos listos para ofrecerte la beca de Ginebra. Es la beca más prestigiosa que tenemos. Investigación totalmente financiada como estipendio, vivienda en Suiza, y luego desapareciste. El jefe de departamento dijo que te retiraste debido a una emergencia familiar. Intentamos contactarte, pero tu número francés estaba desconectado. Sarah miró sus manos. La vergüenza de su pobreza la invadió. No pude quedarme. Mi padre, él tuvo un derrame cerebral. Volví a Ohio. Las facturas eran imposibles. Y así viniste a Nueva York, Lucien dedujo. Para hacer dinero rápidamente. El centro de atención es de 6,000 leas al mes, Sarah susurró. La medicación es otros 1,200. No tuve la elección. Tuve que cambiar la biblioteca por la bandeja. Lucien asintió lentamente. Él no ofreció piedad. Él ofreció comprensión. Tú sacrificaste tu futuro por su presente. Eso es algo noble, Sarah. Pero es una tragedia para el mundo académico. Una mente como la tuya no debería estar preocupándose por tarifas de corcho y gerentes de fondos de cobertura arrogantes. Es mi vida ahora, dijo Sarah, intentando sonar fuerte. Estoy manejando. ¿Lo estás? Lucien hizo un gesto a sus zapatos gastados, las ojeras bajo sus ojos. Estás sobreviviendo. No estás viviendo, y ciertamente no estás utilizando tus dones. Él metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, el mismo bolsillo donde había producido milagrosamente la tarjeta de Harrison, y sacó una tarjeta de presentación. No era la llamativa tarjeta estampada en papel de un banquero. Era cartulina gruesa color crema con tipografía negra simple. La Fundación Valmont. Sarah Lucien dijo, no vine a Nueva York por la comida. Vine porque estamos abriendo una nueva ala de la Fundación aquí en Manhattan. Se aclara la garganta. Estamos digitalizando y traduciendo las cartas privadas de la aristocracia francesa del siglo XVIII. Millones de documentos que nunca han sido estudiados. Necesitamos un director de interpretación de archivos. Él deslizó la tarjeta por la mesa. No necesito un gerente, Lucien dijo. Tengo muchos de esos. Necesito a alguien que entienda el alma del lenguaje. Necesito a alguien que pueda leer una carta de 1793 y decirme si el escritor tenía miedo o esperanza, basándose en la conjugación de un verbo. Te necesito. Sarah miró fijamente la tarjeta.
se sintió caliente al tacto. Señor Val, ella dijo, su voz temblando, yo no puedo dejar Nueva York. Mi padre está en una instalación en el norte del estado. Lo visito todos los domingos y trabajos académicos. No pagan lo suficiente. Necesito las propinas en efectivo. Tengo deuda. Tengo tanta deuda. Luciano levantó una ceja. ¿Crees que te ofrecería un puesto que paga menos que el de camarera? Él sacó un bolígrafo de su bolsillo y escribió una cifra en la parte trasera de la servilleta que Jessica había dejado. Él lo dio la vuelta. Era un salario base, $185,000 por año. Sarah dejó de respirar. Eso era 3 veces lo que ella ganaba aquí, incluso en buenas noches. Además, beneficios, Lucena añadió casualmente. Médico completo, dental, y porque el grupo Valmont posee una participación de control en el Instituto Neurológico St. Jude's en Westchester. Él hizo una pausa, dejando que el nombre calara. Sarah jadeó. St. Jude's era la mejor instalación del país. Era el lugar donde los médicos decían que realmente podía ayudar a su padre a recuperar su habla, pero no aceptaban Medicaid y la lista de espera era de 5 años. Puedo hacer que tu padre sea trasladado allí para el lunes, Lucienen dijo, cubierto enteramente por el plan de seguro de la compañía. Él recibirá la mejor terapia física y del habla en el mundo. Y dado que el instituto está a solo 40 minutos de la ciudad, puedes visitarlo los martes por la tarde, así como los domingos. Las lágrimas brotaron en los ojos de Sarah. Se desbordaron, dejando un rastro a través del corrector barato. Esto no era solo una oferta de trabajo, esto era un salvavidas, se aclara la garganta. Este era el fin del ahogamiento. ¿Por qué? Ella lo ahogó. ¿Por qué harías esto por mí? Lucien se recostó, su expresión seria. Porque esta noche te enfrentaste a un hombre que pensaba que su dinero lo hacía un dios. Lucien dijo, usaste tu mente como una espada. Me recordaste que la dignidad no se puede comprar. Invierto en personas, Sarah, y estoy apostando por ti. Él se puso de pie. Preséntate en la dirección de esa tarjeta el lunes por la mañana a las 900 AM. Usa cómodo con zapatos. Tenemos mucho que leer. 6 meses después, la biblioteca de la Fundación Valmont en Manhattan era un santuario de silencio y luz. Mohos de polvo bailaban en los rayos de sol que se filtraban por las altas ventanas, iluminando filas de antiguos manuscritos encuadernados en cuero. Sarah Bennett se sentó en un gran escritorio de caoba vistiendo un blazer que le quedaba perfectamente y zapatos que no le dolían. Ella estaba examinando una carta descolorida de 1694, usando una lupa para descifrar la escritura frenética y en bucle de un concurso francés esperando juicio. Directora Bennett. Sarah levantó la vista. Era su asistente, un joven y brillante estudiante de posgrado de Colombia llamado David. Sí, David. Tenemos la traducción para las cartas de Demercy lista para su revisión. Y hay un visitante para ti en el vestíbulo. Él dice que te conoce. Sarah frunció el ceño. ¿Dio un nombre? No, pero él está en una silla de ruedas. Él está con una enfermera. El corazón de Sarah saltó. Ella se puso de pie, abandonando el siglo XVIII por el presente, y caminó rápidamente fuera de la oficina por el pasillo y hacia el vestíbulo glass-walled. Allí, sentado en una elegante silla de ruedas motorizada, estaba Thomas Bennett. Él se veía diferente. La palar gris de la instalación estatal se había ido, reemplazada por un rubor saludable. Él llevaba una camisa de franela limpia. A su lado estaba una enfermera de St. Jude's. Papá, dijo Sarah, ralentizando mientras se acercaba a él. ¿Está todo bien?
¿Es una emergencia? Thomas la miró. Se aclara la garganta. Sus ojos, una vez nublados con confusión y frustración, estaban claros. Él levantó su mano izquierda, su mano buena, y se estiró hacia ella. Él tomó una respiración profunda. Su boca trabajó los músculos esforzándose con esfuerzo. Él había estado haciendo terapia intensiva del habla durante 5 meses. Sarah, él graznó. La palabra era áspera como grava, pero era distinta. Sarah se congeló. Era la primera vez que lo había escuchado decir su nombre en 3 años. Papá. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Thomas le apretó la mano. Él tomó otra respiración. Él miró alrededor del vestíbulo el mármol, los libros, la vida que su hija había reclamado. Luego él la miró de nuevo. Orgulloso, él dijo. Así también, orgulloso. Sara cayó de rodillas y lo rodeó con sus brazos, hundiendo su cara en su hombro. Ella lloró. Lloró no por agotamiento o miedo, sino por una alegría tan pura que se sintió como si pudiera romperla. Ella había recuperado su vida, ella había recuperado a su padre, y en algún lugar de la ciudad, Harrison Sterling probablemente estaba gritando a un camarero o revisando su cartera de acciones mientras se desplomaba para siempre, persiguiendo un sentido de valía que nunca encontraría. Él tenía sus millones quizás, pero Sarah tenía las palabras. Y como ella había probado esa noche en Lonery, las palabras eran las únicas cosas que verdaderamente duraban. Y así es como una camarera con un doctorado derribó a un multimillonario sin levantar la voz. Es un recordatorio de que la verdadera clase no se trata de lo que vistes o lo que pides. Se trata de cómo tratas a la gente. Harrison Sterling aprendió por las malas que nunca debes juzgar un libro por su portada, especialmente cuando ese libro puede leerte en 3 idiomas diferentes. Sarah no solo ganó una discusión, ella reclamó su destino. Si disfrutaste esta historia de justicia servida fría, con una guarnición de francés perfecto, por favor dale al botón de me gusta. Realmente ayuda al canal. Comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de que el conocimiento es poder. Y no olvides suscribirte y tocar la campana para que nunca te pierdas una historia. ¿Qué habrías hecho en los zapatos de Sarah? Déjamelo saber en los comentarios.